Para comenzar este tema tenemos que responder a la pregunta ¿qué es un ángulo? Nosotros vamos a definir un ángulo como la abertura formada por dos semirrectas con un mismo origen, el cual vamos a llamar vértice. Podemos observar que acá tenemos dos figuras. En nuestra primera figura que tenemos a la izquierda podemos observar que tenemos una semirrecta, la cual vamos a llamar A. Y de igual manera tenemos otra semirrecta, la cual vamos a llamar B. Ahora, como previamente hemos mencionado en nuestro enunciado, estas dos semirrectas tienen un mismo origen, el cual va a ser este puntito que vamos a exagerar un poquito acá. Ahora, este punto se va a llamar el vértice y usualmente va denotado con la letra O por ser el origen. Sin embargo, en muchos ejercicios pueden verlo con cualquier otra letra. Ahora, en nuestra figura del lado izquierdo, la cual vamos a poner con un inciso 2, de igual manera tenemos dos semirrectas. En esta ocasión tenemos una semirrecta C y una semirrecta D. Y podemos observar que estas dos tienen un punto de origen, siendo nuevamente el vértice y nuevamente lo vamos a llamar O por ser el origen. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿qué tenemos que hacer o cómo denotamos el ángulo? Bueno, el ángulo, como previamente hemos mencionado, va a ser la abertura que tenemos entre estas dos semirrectas, siendo este el ángulo y de igual manera este sería el ángulo de estas dos semirrectas. Y para denotar el ángulo es común utilizar letras griegas, es decir, podemos poner alfa, podemos poner beta, podemos poner gamma, teta, phi, etc. O de igual manera podemos denotarlo con letras mayúsculas, es decir, podemos poner A, B, C, D, etc. Ahora, de igual manera, dentro de muchos ejercicios podrán encontrar denotado el ángulo por tres letras mayúsculas, en donde la letra de en medio será el vértice donde está situado el ángulo. Es decir, vamos a encontrar un signo del ángulo que es más o menos así, y podemos observar que acá tenemos el ángulo A o B. Es decir, partimos de la semirrecta A, en medio tenemos el vértice en donde está marcado el ángulo siendo O el origen y finalmente terminamos con la letra B. Ahora, de igual manera, si queremos plantearlo en nuestro segundo ejercicio, podemos observar que vamos a tener un ángulo siendo el ángulo COD. Entonces nuevamente vamos a observar que pusimos en medio el vértice en donde se encuentra el origen. Una vez que definimos qué es un ángulo, tenemos que entender que existen diferentes tipos de ángulos y vamos a comenzar por el primero de estos, el cual es el ángulo agudo. Acá podemos observar que el ángulo agudo lo podemos encontrar por dos semirrectas, las cuales no están del todo bien trazadas. ¿Esto por qué? Bueno, la característica del ángulo agudo es que es un ángulo que oscila entre los 0 grados y los 90 grados, como podemos ver a continuación. A partir de estas dos semirrectas, siendo la semirrecta A y la semirrecta C, podemos observar que trazamos una semirrecta B, el cual denota un ángulo entre B o C, siendo este ángulo rojo que tenemos por acá, y podemos observar que este claramente va a ser un ángulo agudo debido a que es menor a 90 grados y es mayor a 0 grados. Ahora, cabe recalcar que este tipo de ángulo nunca va a ser igual a 90 y nunca va a ser igual a 0 grados. Básicamente esto es lo que describe un ángulo agudo. Ahora, a continuación, vamos a aprender que tenemos otro tipo de ángulo, el cual es el ángulo recto. Este ángulo recto se caracteriza por tener un ángulo siempre de 90 grados. Y podemos observar que a continuación tenemos dos semirrectas, las cuales están bien trazadas, y podemos observar que tenemos un cuadrado, el cual va a estar denotado entre estas dos semirrectas. Básicamente este cuadrado nos indica que es un ángulo recto, es la característica de este ángulo, y podemos observar que básicamente es aquel ángulo cuya magnitud siempre va a ser de 90 grados. Ahora, a continuación, nos tocaría hablar del ángulo obtuso. Básicamente el ángulo obtuso es aquel ángulo cuya magnitud oscila entre los 90 grados y es menor a 180 grados, como lo podemos ver descrito a continuación. Ahora, podemos observar que en esta ocasión tenemos tres semirrectas. Una semirrecta a 0 grados, otra a 90 grados y otra a 180 grados. Bueno, básicamente lo que caracteriza este ángulo es que tenemos un ángulo en la segunda región, es decir, entre los 90 y los 180 grados,
sin llegar a ser igual a 90 y sin llegar a ser igual a 180 grados, siendo esta una de las características del ángulo obtuso. Por otra parte, también tenemos el ángulo llano, y es muy similar al ángulo recto debido a que tiene una magnitud constante, la cual es igual a 180 grados. En esta ocasión podemos observar que tenemos dos semirrectas y estas dos semirrectas forman un ángulo llano, es decir, un ángulo de 180 grados. Básicamente este ángulo se caracteriza por ser un ángulo cuya magnitud siempre va a ser igual de 180 grados y lo podemos encontrar descrito de esta manera. Ahora, el siguiente ángulo que nos correspondería aprender es el ángulo entrante. Básicamente este ángulo nos indica que su magnitud oscila entre los 180 grados y los 360 grados, es decir, es un ángulo que va a ser mayor a 180 grados, pero va a ser menor a 360 grados, sin llegar a ser igual a 180 y 360. Básicamente podemos observar que denota todo este ángulo, el cual claramente es un ángulo mayor a 180 grados, como lo podemos observar a partir de esta semirrecta. Y hay que tener muy en cuenta que nunca va a ser igual a 180 ni a 360. Y finalmente vamos a terminar con uno de los ángulos más comunes, el cual es el ángulo perigonal. Este ángulo básicamente se caracteriza porque siempre va a ser igual a 360 grados y podemos observar que va a denotar una circunferencia completa. Básicamente este ángulo se caracteriza por tener una magnitud constante de 360 grados. Ahora cabe aclarar que este ángulo también se puede encontrar como un ángulo total, siendo las dos formas en las que podemos describir este ángulo, ya sea perigonal o total. Ahora, es muy importante entender que estos son los tipos de ángulos convencionales con los cuales vamos a estar trabajando. Sin embargo, a partir de estos ángulos podemos tener otros ángulos, siendo los que vamos a aprender a continuación. Vamos a comenzar con los ángulos complementarios. Básicamente estos ángulos son aquellos que sumados nos darán un ángulo recto, es decir, nos van a dar un ángulo de 90 grados como podemos observar en la imagen. Básicamente se podría entender que se le llama complemento al ángulo que le hace falta para obtener un ángulo recto. Es decir, el complemento del ángulo A para medir 90 grados va a ser el ángulo B. Y el complemento del ángulo B para medir 90 grados va a ser el ángulo A. Básicamente, como podemos observar, acá tenemos la imagen de un ángulo recto en donde podemos observar que tenemos este cuadrado que nos caracteriza que mide 90 grados. Ahora podemos observar que el θ va a ser igual a la suma del ángulo A más el ángulo B, el cual va a ser igual a 90 grados. Ahora, esto es muy importante que lo entendamos porque a partir de estos conocimientos vamos a poder realizar diferentes ejercicios dentro de la geometría, ya que muchas veces vamos a necesitar estos conocimientos para encontrar ciertos ángulos que nos van a estar pidiendo en diferentes ejercicios. Ahora, este solo es uno de los tipos de ángulos que tenemos que aprender. A continuación tenemos que aprender los ángulos adyacentes. Básicamente estos ángulos son aquellos formados de manera que un lado es común y los otros lados pertenecen a la misma recta. Ahora, ¿a qué se refiere todo esto? Bueno, podemos observar que inicialmente tenemos dos semirrectas, siendo las semirrectas que están denotadas por negro. Ahora, al trazar una semirrecta entre estas dos semirrectas podemos observar que se forman dos ángulos, siendo el ángulo B y el ángulo A. Ahora, podemos observar que este ángulo B se puede formar a partir de esta semirrecta con esta otra semirrecta, y el ángulo A se forma a partir de esta semirrecta con esta otra semirrecta. Lo que nos quiere decir que la semirrecta que tenemos de rojo básicamente va a ser el lado común que van a compartir estos ángulos. Por eso podemos denotar que el ángulo B y el ángulo A van a ser ángulos adyacentes entre sí, siendo esta la clara definición de qué es un ángulo adyacente. Ahora, a continuación viene otro tipo de ángulos que tenemos que aprendernos de memoria, debido a que los vamos a estar utilizando cuando cortemos dos paralelas por una secante, y de igual manera los vamos a estar utilizando cuando estemos trabajando con triángulos, siendo una de las figuras que vamos a estar explotando dentro de nuestra formación académica. Ahora, ¿qué es un ángulo opuesto? Bueno, estos son ángulos tales que los lados de uno de ellos son las prolongaciones de los otros lados. Ahora, como podemos observar, de igual manera, estos se caracterizan debido a que son ángulos que comparten un mismo vértice.
Ahora, al compartir este mismo vértice, lo que nos indica es que los ángulos opuestos al vértice van a ser iguales entre sí. Y como podemos observarlo, acá tenemos una semirrecta. Y esta semirrecta es cortada por otra semirrecta. Y entre estas dos semirrectas se forma pues un vértice. Y este vértice va a denotar 4 ángulos. Ahora, podemos observar que este ángulo A va a ser opuesto a este ángulo B. Y como les he mencionado anteriormente, los ángulos opuestos van a ser iguales entre sí. De tal manera que podemos observar que el ángulo A va a ser igual al ángulo B. Ahora, esto mismo pasaría si este fuera el ángulo A y este fuera el ángulo B. Es decir, estos dos ángulos que ven acá, que también son opuestos por este vértice que vamos a poner acá, también serían iguales entre ellos. Y entonces es muy importante que entendamos qué son los ángulos opuestos y cómo podemos hacer uso de ellos dentro de la geometría. Ahora, a continuación, tenemos que aprender finalmente los ángulos suplementarios. Y bueno, los ángulos suplementarios se caracterizan debido a que son ángulos que sumados valen 2 ángulos rectos, es decir, valen 180 grados. Podemos entenderlo como lo que le falta al ángulo dado para valer 180 grados. Ahora, esto es lo mismo que el ángulo complementario, sin embargo, lo único que cambia es la magnitud. Anteriormente eran 90 grados, ahora son 180 grados. Y podemos observar que el ángulo suplementario a B va a ser A, como lo mencionamos. Lo que le hace falta a B para medir 180 grados, pues va a ser A. Y esto mismo pasa con A. Lo que le falta a A para medir 180 grados va a ser B, como podemos observarlo en la imagen. Finalmente, θ va a ser un ángulo llano de 180 grados, el cual está denotado aquí en rojo. Y básicamente esa sería la teoría que hay detrás de un ángulo suplementario, siendo estos 10 tipos de ángulos que tenemos que aprender con el fin de tener una buena base cuando entremos ya a geometría. Y bueno, mis autodidactas, eso sería todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse al canal, dejar su manita arriba y activar la campanita de notificaciones. Y de igual manera no olviden ver la lista de reproducción, ya que ahí tenemos infinidad de temas los cuales ustedes pueden checar y pueden aprender de ellos. Así que sin más, mis autodidactas, nos vemos en un nuevo video.